bien, a horas de presentar su libro en Santa Fe, tiene la gentileza de visitarnos Fernando Iglesias, periodista, exdiputado, bueno, y el hombre que ha generado mucha polémica a partir de la presentación de este libro, con una crítica muy fuerte hacia el peronismo. Fernando, gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a vos, Andrea. Y sí, me parece que el éxito del libro demuestra que hay una parte importante de la opinión pública que está cansada del peronismo, de sus gobiernos, y que quiere buscar una alternativa, ¿no? ¿Cómo se entiende de este cansancio con las encuestas que indican una buena performance electoral para el oficialismo en las elecciones de octubre, o al menos una gran parte de esas encuestas que hablan de eso? Bueno, sí, eso es una de las cosas que intenta explicar el libro, o de entender primero que explicar, que es cómo es posible que una sociedad en la cual la gente, la absoluta mayoría de los argentinos, opinan pestes de la clase política, siguen votando al oficialismo. O sea, siguen votando al mismo partido que ha gobernado 24 de los últimos 26 años. Es un misterio. Normalmente en los países que funcionan razonablemente, cuando un partido gobierna mal, se vota otro partido, se lo manda a la casa, ese partido reelabora sus propuestas, cambia sus dirigentes. Es decir, una parte de la degeneración política en la que ha caído el peronismo me parece que también es responsabilidad de la sociedad argentina, y creo que un periodo de fuera del gobierno le haría bien inclusive al peronismo para reestructurarse, para cambiar sus cuadros, para que no sean siempre los mismos que vienen desde el menemismo, pasaron por el valdismo y pasaron por el kirchnerismo, ¿no? Los argentinos tenemos una suerte de síndrome de Estocolmo con la política, digo, porque a pesar de... Yo recuerdo en elecciones donde el peronismo ha hecho una muy buena elección a nivel nacional, uno hablaba con la gente, con conocidos, nadie había votado al peronismo. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salieron todos esos votos? Sí, yo creo que la relación entre la sociedad argentina y el peronismo es la relación entre el marido golpeador y la mujer golpeada. Y los argumentos que usa el peronismo son los típicos del marido golpeador. Acordate de los tiempos felices, los mejores años fueron peronistas, acordate de los regalos que te hice, la licuadora en la época de Menem, la máquina de coser de la Fundación Evita, el viaje en cuotas, en 50 cuotas ahora con los Kirchner. Y me parece que otra vez vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a decir dos cosas que dice el marido golpeador, que no son ellos los que golpeaban y que no van a golpear más. Ellos lo dicen así. Menem no era peronista, era neoliberal, los Kirchner no eran peronistas, son montoneros, el verdadero peronismo llega ahora y no te va a pegar más. ¿Qué es lo que dice el marido golpeador? No fui yo el que te pegó, lo que pasa es que estaba nervioso, lo que pasa es que había tomado un poco y ahora no te voy a pegar más. Me parece que la relación efectivamente es esa, de una relación de dependencia entre un marido golpeador y una mujer golpeada que no se anima a salir de ese dominio. ¿Qué efecto tiene la cuestión económica, esto de incentivar el consumo, que la gente se pueda viajar, el retraso cambiario que favorece las compras afuera con tarjeta de crédito, la posibilidad de viajar? ¿Cómo influye esto, o cuál es el peso específico que tendrá esto a la hora del resultado de la elección en octubre? Bueno, el peronismo tiene aún entre quienes lo critican la fama de haber establecido la justicia social y una mejor distribución del ingreso. El libro se ocupa de desmentir esto, de demostrar que no hay una sola ley importante para los trabajadores que haya sido aprobada durante un gobierno democrático peronista, y de demostrar también que no ha habido tal redistribución de la riqueza. Por el contrario, lo que ha habido en todos los ciclos peronistas fue una plata dulce, es decir, una gran cantidad de dinero proveniente de diferentes fuentes que se volcó directamente al consumo, que duró 3 o 4 años y que se apagó. En el 46-49 de Perón fue con las reservas del Banco Central. En el 72-73 fue también un periodo que terminó en el Rodrigazo y en una gran crisis económica. En la época de Menem fue con endeudamiento del 91 al 95, y con los Kirchner fue también del 2003 al 2007, también una gran plata dulce financiada con la plata de la soja, con los términos de intercambio favorables y con una reducción enorme del salario que había tenido lugar con el gobierno peronista de Duhalde y no con la Alianza. Lo que el peronismo ha hecho siempre son platas dulces que duraron 3 o 4 años y que dejaron al país al final del proceso peor de cómo había empezado. 3 gobiernos peronistas, el de Menem, el de Néstor y el de Cristina. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias desde el punto de vista económico son realmente pocas. Es decir, hay una gran diferencia discursiva, y cuando uno va a los números la diferencia se escapa. Yo muestro inclusive que desde el punto de vista de la disminución de la pobreza,
el kirchnerismo de la hora gloriosa 2003-2007 lo hizo peor que la convertibilidad entre el 91 y el 95. El país en esos dos periodos creció más o menos lo mismo, pero disminuyó más la pobreza con Menem que con Kirchner, o para decirlo mejor, Kirchner lo hizo aún peor que Menem. Y cuando uno ve los resultados actuales de esta gestión, encuentra que los niveles de pobreza bien medidos, entre 25 y 30%, son mayores inclusive que en la década de los 90. Encuentra también que casi todos los dirigentes que hoy están en el kirchnerismo, a menos, excepto los muy jóvenes, habían estado con Menem, empezando por Néstor y por Cristina, y encuentra un país que sigue avanzando hacia la marginalización de un tercio de la población nacional, un proceso que empezó en los 90 con la desocupación y con la gente colgándose de los subsidios en la época de Menem, y que hoy vemos en la explosión y en el aumento permanente de oficios marginales, trapitos, manteros, sí, cartoneros, villas, etcétera. Eso es una continuidad. Creo que el kirchnerismo ha agudizado lo peor del menemismo y le ha agregado una dosis de autoritarismo que seguramente el menemismo no tenía. ¿Cuánto de la construcción del poder del peronismo de las últimas décadas es mérito absoluto del peronismo y de sus dirigentes, y cuánto es responsabilidad de una oposición que nunca se ha sabido mostrar fuerte y contundente ante el peronismo? Digo, siempre disperso, siempre con discursos contradictorios, siempre con la mezquindad de las dirigentes a la hora de hacer las listas. Es decir, ¿cuánto pesó una y otra cuestión en la situación que tenemos hoy en la Argentina? Vos hacés muy bien en subrayar. Yo creo que el principal problema de la oposición es su debilidad frente al peronismo. Y eso es un problema que venimos arrastrando. El libro yo no sé si tiene muchos méritos, pero tiene sí un mérito que me parece que es indudable, el de haberse animado a criticar dos cosas que a veces la oposición, y cuando digo la oposición me refiero no solamente a los políticos, me refiero también a los intelectuales y a los periodistas, que con el peronismo siempre tienen muchísimo cuidado porque es difícil ponerse en la vereda de enfrente del peronismo. Yo creo que el libro tiene dos méritos que son difíciles de discutir. Criticar dos cosas que eran tabú criticar en la Argentina. En la Argentina no se podía criticar al peronismo porque enseguida te ponían del lado de la Revolución Libertadora y te ponían del lado de los que quieren que los argentinos o los chicos pobres se mueran de hambre. Y no se podía criticar los 70 porque criticar las locuras y las barrabasadas criminales que hicieron los montoneros era apoyar la dictadura. Era apoyar la dictadura. Justificar la dictadura. Me parece que el libro intenta demostrar que quienes criticamos al peronismo no queremos que los chicos se mueran de hambre, y quienes criticamos las locuras setentistas no queremos. Como eso no se podía discutir, casualmente, como decía Freud, ¿no?, el retorno de lo reprimido, se instaló un gobierno que casualmente era peronista y era setentista. Y los resultados están a la vista, ¿no? Cada vez hay más pobres, cada vez hay más chicos que se mueren de hambre. No hace falta mencionar la tragedia de este chico chaqueño, pero nosotros vemos esta realidad todos los días. Los ciudadanos ven esta realidad todos los días. La corrupción avanzando, la droga avanzando, la inseguridad avanzando, la infraestructura cayéndose a pedazos, cada vez menos trabajo, cada vez más marginalidad. Que el ministro Fayt haya presentado su renuncia a partir del 11 de diciembre, ¿esto significa claramente haberle ganado la pulseada al gobierno? Para empezar, Fayt ha sido un gran crítico del peronismo. Tiene un libro que, si no me equivoco, es la esencia del peronismo, y es uno de los que se ha animado a criticar todo esto. Yo creo que Fayt es una figura admirable, es una de las grandes figuras de la jurisprudencia argentina, un gran teórico, una persona de centroizquierda, de convicciones socialdemocráticas, y creo que ha cumplido un papel admirable en sostenerse en su lugar todo lo que le ha permitido su salud, justamente para evitar mayores abusos de poder por parte del kirchnerismo. Tengo todo mi respeto por él y espero que los argentinos aprovechemos esta oportunidad del 2015. La Argentina se juega mucho en estas elecciones. Yo creo que el peronismo ha tenido ya 3 ciclos de una década, ¿no? Con Perón, con Menem y con los Kirchner. Abrir una nueva década al Perón en el 2015, abrir una nueva década, la oportunidad de una nueva década para el peronismo, me parece que es precipitar al país en un escenario cada vez peor. ¿Los candidatos a la presidencia deberían hablar de sus postulantes o deberían decirle a la ciudadanía en quiénes están pensando o qué perfil quieren para ocupar las vacantes en la Corte Suprema, o no sería necesario?
No estaría mal que lo hicieran, no estaría mal que lo hicieran. Digo, porque esto de la renuncia de Fayt pone en la campaña electoral también el tema de la Corte, ¿no? Bueno, lo pone en un plano donde por lo menos hasta hace un par de días no estaba. Sí, bueno, ahí en el tema de la Corte hay poco que decir. El intento de dominar la justicia no es una originalidad tampoco kirchnerista. Arrancó con el primer Perón. Perón hace destituir a la Corte Suprema de Justicia con un argumento gracioso, que es que la Corte Suprema de Justicia había legitimado los golpes del 30 y del 43, que Perón había dado. La tapa del libro, no sé si la puedo mostrar. Si estamos viendo la tapa del libro, sí. Es una foto desconocida de la historia argentina, a pesar de que las fotos del peronismo abundan, todos conocemos miles de fotos de las movilizaciones, las patas en la fuente, el renunciamiento histórico, eso forma parte de nuestro imaginario. Esa foto que es fundamental de la historia argentina, pocos la conocen, es el general Uriburu llegando a la Casa Rosada en su auto a dar el primer golpe de la historia argentina, el 6 de septiembre de 1930, y el joven oficial que está dirigiendo la operación con una mano arriba del auto es el capitán Perón, que tenía 34 años, y que participó de ese golpe, fue funcionario de ese golpe, declaró que el país no se podía permitir un año más de gobierno de Irigoyen y que Uriburu era un caballero, y que después en el 43 resurgió de nuevo con el partido militar dando el siguiente golpe de Estado, ¿no? Hoy es el aniversario, creo, de la Revolución Libertadora, un golpe militar detestable, repudiable, pero me parece que el peronismo que participó de los dos golpes anteriores tiene, digamos, el pueblo peronista tendrá buenos motivos para quejarse de la revolución libertadora y del horrible periodo de proscripción que la siguió, pero el general Perón, que fue un general golpista desde el principio, no. Desde ayer Graciela Ocaña a través de las redes sociales está advirtiendo sobre la posibilidad cierta de que si Scioli llega a la presidencia, esto sea una posibilidad de que Cristina se convierta en integrante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que hay margen político para esto? Yo creo que estos muchachos han hecho cosas que nadie se esperaba y con una... no es descabellado, digamos. No, bueno, la capacidad de daño del kirchnerismo la vamos a descubrir ahora. Han hecho cosas que nadie se podía esperar. Yo creo que el peronismo siempre ha combinado una dosis de cinismo y una de fanatismo. Perón era el cínico, Evita era la fanática. Néstor era el cínico, Cristina es la fanática. Las fórmulas presidenciales y del distrito provincial más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires, también combinan esas dos cosas. El Partido Justicialista, que es el cínico, y la cámpora o la juventud peronista, que son los fanáticos. Lo mismo pasa, eso es también la fórmula presidencial. Scioli es el cínico, Zanini es el fanático, Aníbal Fernández es el cínico, Sabatella es el fanático. Y el cínico nos lleva a un escenario como México, donde la droga y el crimen organizado terminan de apoderarse del país y terminan de avanzar como lo vienen haciendo. Y el fanático nos lleva a un escenario como el de Venezuela, en donde cosas como esta, que Cristina termine en la Corte Suprema de Justicia, cuando todavía no ha mostrado el título de abogada, también es perfectamente posible. ¿La segunda vuelta es inevitable para octubre? No, inevitable no, octubre, pero es posible, y yo espero que los argentinos hagamos un esfuerzo ciudadano de entender todo lo que nos jugamos y de entender que el país ha entrado en una espiral de decadencia que no se puede parar sino evitando un nuevo gobierno peronista y dándoles a los muchachos la oportunidad de que salgan del poder y se transformen en lo que prometieron en los años 80, un partido más entre otros partidos, un partido que cuando llega al poder no saquea y cuando está fuera del poder no organiza saqueos. Usted habló del peronismo como ya no es una ideología, sino un aparato de poder que ha servido para enriquecer a quienes militan en las filas del kirchnerismo concretamente. ¿Eso incluirá a los funcionarios de primera línea o a toda una estructura que va por debajo y que desconocemos incluso la mayoría de los argentinos? No, hay un nivel de corrupción que excede ampliamente, obviamente. Uno ve la presidenta de la República y el vicepresidente, ¿no? Y ve cómo funciona la justicia con ellos, ¿no? El juez que investigaba la causa de Otesur, Bonadío, apartado de la causa. Cuando se avanzó en la investigación sobre Vudú, echaron al fiscal Rívolo, echaron al juez y después se fue también el Procurador General de la Nación. Y me parece que eso es la cabeza y seguramente es lo peor, pero el nivel de corrupción hoy tenemos... no lo digo yo, porque parece que yo critico mucho al peronismo. Ahora hay que escuchar lo que dice el propio peronismo de sí mismo.
es un peronista, Solá, el que dice droga sí o droga no, y droga no es él, o él pretende ser eso, y droga sí es Aníbal Fernández, dice la provincia se va a inundar de droga si gobierna Aníbal Fernández, eso lo dice un peronista como Solá, y Aníbal Fernández le contesta, le dice a Domínguez, y más que a Domínguez, a Espinosa, tenés que dejar de comprarle droga a los tranzas. Son cosas, y se acusan mutuamente de robaboletas. Digo, no son invenciones mías, que soy un gorila consuetudinario, que me digan lo que quieran. Son las cosas que el peronismo dice de sí mismo. Entonces, ¿de qué nos asombramos? ¿De que pongan a Cristina en la Corte Suprema? Estos chicos son capaces de hacer cualquier cosa. Respecto de las modificaciones del sistema electoral, yo la semana pasada teníamos posibilidad de hablar con Gabriela Michetti, que estuvo aquí en Santa Fe, y yo le preguntaba, y bueno, se incomodó un poco ante la requisitoria respecto de, ahora se dieron cuenta que este sistema electoral vigente puede favorecer, digamos, algunas maniobras tendientes a cambiar el resultado. ¿La oposición no se quedó dormida a la hora de exigir cambios en el sistema electoral? No, mira, hay muchos, la propuesta de boleta única y diferentes formas de votación, hay un montón de propuestas legislativas, de proyectos legislativos que duermen, como muchos otros, en el Congreso, en un Congreso en el que el kirchnerismo tiene la mayoría, gracias a los votos que se les dieron en el 2011, sacaron el 54%, se quedaron con todo el poder político, y por supuesto yo hice la experiencia de ser diputado nacional, del 2007 al 2011 no logré hacer pasar un solo proyecto de ley desde los 15 que presenté solamente en el último año, no los logré hacer aprobar ni siquiera por la comisión para que fueran tratadas en el recinto. Entonces me parece que es injusto adjudicarle a la opinión, a la oposición la responsabilidad. Hay proyectos aquí mismo en Santa Fe, hay boleta única, fue un proyecto de la oposición, sí, de Pablo Hapkin, ¿no? De manera que me parece que ha habido muchas iniciativas. Lo que pasa es que el poder político, la sociedad argentina delegó el poder político en el kirchnerismo en el 2011 y los resultados están a la vista. Creo que nos tenemos que hacer cargo todos los argentinos de lo que votamos y ojalá tengamos un sistema más transparente. Yo espero que salga la oposición con mayor decisión a hacer propuestas sobre cómo evitar cualquier tipo de fraude, porque lo que pasó en Tucumán es un espanto, y pensar que eso se extienda al conjunto de la Argentina es también una amenaza, pero creo que una parte de la solución está también en votar mejor y en participar como fiscales del control de la elección. Las medidas solicitadas por los partidos de la oposición ante la autoridad electoral, ¿usted cree que van a traer algo de transparencia al proceso electoral que viene en la Argentina? Son intentos de hacerlo. Yo espero que se aprueben, y espero que el peronismo se dé cuenta de que se ha transformado paulatinamente en todo lo que decía aborrecer. Decían aborrecer a la oligarquía y se han transformado en una oligarquía política que maneja el país para llenarse los bolsillos. Decían aborrecer a los empresarios explotadores y han creado la mayor fábrica de pobres de la historia argentina. Decían combatir el fraude patriótico y ya vemos lo que pasó en Tucumán. Así que yo espero que también haya todavía alguna cabeza libre y honesta en el peronismo para que les dé un poco de vergüenza lo que han hecho y podamos tener unas elecciones razonables en octubre. Bueno, más habrá seguramente esta tarde a las 19:30 en el Club del Orden, cuando presente el libro, entonces, es el peronismo estúpido. Así se llama este libro, que está generando mucha polémica. Bueno, todos aquellos que quieran escucharlo podrán ir esta tarde, 19:30, en el Club del Orden, allí en el Paseo San Martín Sur. Así es, después nos quedamos charlando y haciendo un poquito de debate y firmando libros, por supuesto. Muchas gracias por venir. Invitada, gracias. Gracias.